queremos realizar y su contenido. Para estos signos o caracteres, nos podemos ayudar del código ASCII o buscarlos. Te digo, toma cola. No. Lea esto, pues.
Entonces, Jocelyn, ¿No le parece más bonito el que está más ancho? sí, bueno, entonces ese, el de 11. ¿Cómo? Sí, entonces ese de 11. Buenas tardes, muchas gracias por asistir de nuevo a la sexta webinar de la Asociación Colombiana de Física Médica. ¿Me están escuchando? Sí, Daniel, Sí, perfecto. señor. Muchas gracias de nuevo. En esta oportunidad tenemos al físico médico Manuel Julián Arévalo Casas. Él es magíster en física médica, físico médico en el servicio de radioterapia de la Clínica de Occidente y en radiocirugía en la Fundación Clínica Chayo. Muchas gracias, Manuel, por tomarte el tiempo de hacernos esta presentación. Es un tema muy importante, tanto en radioterapia como en las otras disciplinas de la física médica. Y agradecer a todas las personas que están conectadas desde Colombia y otros países que nos ven. Muchas gracias de nuevo y te dejo con la presentación y adelante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Gracias a Daniel y a Cofimed por el espacio. Y bueno, pues hoy les voy a hablar de un tema que es, como lo dijo Daniel, muy transversal a la física médica, es decir, lo aplicamos en todos los campos en donde actuamos: la radiología, la protección radiológica, la medicina nuclear, la radioterapia, y que es una herramienta pues que esperamos con este nuevo método, con esta nueva perspectiva, podamos incorporarla y quizás un poco aumentar esas capacidades que nos permite este método del análisis de riesgo. Bueno, primero que todo, pues quería preguntar si me escuchan bien, si se ve la presentación, si todo está en orden. Sí, Manuel, está perfecta. Listo, gracias. Bueno, entonces, este trabajo es un trabajo que surgió básicamente en la práctica hospitalaria, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el servicio de radioterapia. Fue el trabajo final de maestría, mi trabajo final de maestría, dirigido por Edwin Rosso y codirigido por el profesor Javier Morales. Y bueno, pues digamos que este trabajo básicamente nació como el trabajo final de maestría, y actualmente, pues bueno, estamos
agregando ciertas cosas para pues mejorar un poco lo que se hizo en ese primer trabajo. Como le mencionaba, pues nació en la Fundación Santa Fe y desarrollé el trabajo para la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño como físico médico, como lo contó Daniel, en la Clínica del Occidente en Bogotá y en la Fundación Clínica Chayo. Y bueno, esta es una nueva perspectiva que traemos para el análisis de riesgo en radioterapia a partir de las redes complejas. Sin embargo, esto no implica que no se pueda aplicar en otros ámbitos como la medicina nuclear, la radiología o cualquier otro que pueda tener pues este método de análisis de riesgo con la matriz. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me gustaría primero empezar un poco con lo que es una red compleja. Vamos a tratar este tema pues a lo largo de la charla y sería importante conocer cómo se define de una manera pues sencilla. Digamos que de hecho las redes complejas tienen algo muy interesante y muy valioso y es que de alguna forma son sencillas en su interpretación y en su planteamiento. Nosotros simplemente tenemos eh, componentes que llamamos nodos y conexiones entre esos nodos que llamamos links. De alguna manera es sencillo, pero es una herramienta muy potente que nos permite hacer análisis más allá de los componentes de la red, de una manera que podamos interpretar el sistema como un todo. Entonces, me gustaría empezar con esta definición que da Duncan Watts, quien es uno de los, digamos, pioneros de las redes complejas y uno de los que ha trabajado muchísimo en las redes complejas. Entonces, Watts nos dice que, de alguna manera, nada puede ser más simple que una red. Si lo reducimos a lo esencial, una red no es nada más que una colección de objetos conectados unos a otros de alguna manera. Y basados en esto, pues únicamente las redes se definen básicamente en cuáles son sus componentes y cómo esos componentes se conectan. Además de eso, pues tenemos muchos ejemplos de redes complejas, como por ejemplo en este caso tenemos las conexiones entre ciudades por medio de autopistas en la parte superior y los aeropuertos y vuelos entre ellos. Como podemos ver, pues en este caso la red visualmente es diferente. Es decir, que únicamente si nosotros vemos las conexiones que existen entre esas ciudades, ya sea por carretera o ya sea por aeropuertos, podemos encontrar que son diferentes, únicamente con verlas. Asimismo va a ocurrir con la red que ahora vamos a estudiar y donde podemos visualizarla y además de eso podemos ver ejemplos en donde vemos claramente las diferencias. Además de eso, tenemos otro tipo de redes, como por ejemplo la red de enfermedades humanas y genes, que en este caso pues ha sido muy importante en el desarrollo de las redes complejas, en especial en la parte de redes bipartitas, que una red bipartita en este caso es simplemente un conjunto de nodos que se conecta con otros nodos que están en un conjunto distinto. En este caso, tenemos del lado izquierdo las enfermedades humanas y del lado derecho los genes, y vemos cómo se relacionan entre ellos. Esto nos permite, pues entonces, encontrar, por ejemplo, que el cáncer de mama tiene muchos genes que están ahí presentes en esta enfermedad. Incluso también, en este caso de la red bipartita, que es la red que se utiliza para representar las enfermedades y los genes, podemos encontrar relaciones entre genes o relaciones entre enfermedades. Es decir, que podemos establecer una relación entre enfermedades, entre aquellas enfermedades que comparten genes. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos de redes complejas, también como por ejemplo las redes complejas que se determinan a partir de los electroencefalogramas y donde podemos establecer links entre electrodos, que esos links están, digamos que cuantificados por la información mutua entre ellos, es decir, qué tanta información comparten. Por lo cual, muchos sistemas se pueden representar a partir de redes complejas y estas redes complejas pues nos van a dar muchas herramientas que nos permiten hacer proyecciones o nos permiten estudiar el sistema como un todo o también sus componentes en particular. Entonces, ¿qué es lo que nos van a aportar las redes complejas en el análisis de riesgo? Aquí quiero pues
empezar primero por lo que vamos a obtener, es decir, quiero que veamos un poco qué es a lo que vamos a llegar y luego veamos cómo llegamos a esto, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos una interpretación intuitiva de las relaciones existentes entre sucesos iniciadores y barreras. De aquí de entrada debemos pues tener en cuenta que los análisis de riesgos, en este caso con el método de la matriz de riesgo, se basan en unos posibles eventos adversos o sucesos iniciadores que son los causantes de que ocurra, por ejemplo, una exposición potencial o una exposición accidental, ya sea de pacientes, de personal del público o del medio ambiente. De esta manera, los sucesos iniciadores son esos eventos que nos pueden llevar a provocar un accidente radiológico o un incidente radiológico. Y del otro lado tenemos unas barreras que son aquellas que nos permiten de alguna manera reducir la frecuencia con la que van a ocurrir esos sucesos iniciadores, bloquearlos o digamos que actuar en el momento en que ocurren esos sucesos iniciadores. Y por último, también hay otras barreras que actúan después de que ha ocurrido el suceso iniciador y que actúan como unos reductores de consecuencia, es decir, cuando ya ha ocurrido el evento adverso, producto del suceso iniciador, pues tenemos esos reductores de consecuencia que nos ayuden a mitigar la consecuencia total de ese suceso iniciador. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una red, por supuesto que vamos a crear una red o vamos a plantear una red que está compuesta de esos sucesos iniciadores y de esas barreras y que nos va a permitir interpretar las relaciones que hay entre sucesos iniciadores y barreras. En segundo lugar, el aporte de las redes al análisis de riesgo es la capacidad de búsqueda de características de los sucesos o de las barreras, ya sea por etapa, robustez u otra característica. Es decir, nosotros vamos a tener que cada uno de esos nodos tiene características. Los sucesos iniciadores, por ejemplo, pueden ocurrir en una etapa de la radioterapia, como es la simulación, o pueden ocurrir en la etapa de planeación o en la etapa de tratamiento, etcétera, etcétera. Lo mismo las barreras van a tener una robustez diferente. Hay unas barreras que tienen una capacidad mayor, digamos, de enfrentar los eventos adversos o los sucesos iniciadores, y estas pues tienen una robustez mayor. Por lo cual, todas estas características, tanto de los sucesos iniciadores como de las barreras, van a estar también dentro de esos nodos o eh, de esos nodos pues, que tenemos en la red. ¿Sí? Y podemos pues navegar a través de esas características, clasificarlas por etapas o por la característica que nosotros queramos. Esto digamos que son pues los resultados del análisis de riesgo. Habitualmente lo que tenemos son los riesgos por etapas o las consecuencias por etapa, etcétera, etcétera. Entonces podemos entrar aquí a clasificar esos sucesos iniciadores y esas barreras a partir de esas características. El tercer aporte es un aporte, digamos que se vale de una herramienta muy importante de las redes complejas, que es la percolación. La percolación es simplemente una simulación en donde nosotros podemos ir quitando barreras aleatoriamente y viendo cómo se comporta el sistema. Es decir, yo tengo un servicio de radioterapia o un modelo de la radioterapia y comienzo a hacer fallar sus barreras y de esta manera voy viendo cómo se va a comportar. Esto me da pues una característica predictiva de alguna manera que nos permite saber cómo va a ser, digamos, cómo van a cambiar esos riesgos a medida que se van quitando una porción mayor de barreras. Y de esta manera podemos definir unas fases de una manera análoga a cómo se definían las fases en mecánica estadística o en un material donde puede pasar de un estado sólido a uno líquido y después a uno gaseoso, pues aquí tenemos algo similar. Son etapas o fases en donde domina un riesgo particular o un nivel de riesgo particular. Luego tenemos un planteamiento en servicios reales, en donde tuvimos el apoyo de unos físicos médicos, que ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, de estos servicios y de las personas que nos apoyaron. Y en este caso, pues, lo que tenemos es que se hicieron unos estudios en los servicios reales partiendo de que podemos tener un modelo de la radioterapia y que los servicios reales van a tener unas barreras ausentes
A partir de eso, creamos las redes para esos servicios reales y tratamos de estudiar la forma en que los riesgos se disminuyen de manera más eficiente. Y además de eso, no solo eficiente, sino costo eficiente. Es decir, que tratamos de analizar cuál es la mejor manera de reducir los riesgos, pero sin un costo elevado. Para esto, pues utilizamos la robustez de las barreras y más adelante, pues vamos a ver que tenemos unos resultados muy interesantes. Y por último, en cuanto a los aportes de las redes complejas, tenemos la posibilidad de abrir la puerta a las aplicaciones de nuevas herramientas en estas redes y en este análisis de riesgo, enfocadas pues precisamente en la gestión de riesgo. Y pensando en que esta herramienta no sea solo un análisis que se hace una vez, sino que sea una herramienta que nos acompañe día a día. Todos los días es probable que tengamos alguna falla de una barrera. Por ejemplo, por decir algo, podemos tener la falla, por ejemplo, de un componente del acelerador que nos permita seguir trabajando, pero que nos reduzca la seguridad, por lo cual es importante que nosotros tengamos presente que nuestros servicios son dinámicos y nuestros servicios constantemente están expuestos a fallas de barreras y no podemos asumir que en una evaluación de seguridad inicial siempre la seguridad sea la misma. De hecho, por ejemplo, en los servicios reales que se hicieron en este caso en el 2022, pues seguramente el servicio ya no es el mismo, porque ha mutado, porque ha cambiado, porque ha incorporado nueva tecnología, y de esta manera pues tenemos servicios que van cambiando constantemente. Por lo cual, estas herramientas no deberían ser una herramienta únicamente de una ocasión, sino que se deberían convertir en herramientas de uso diario que nos permitan enfocarnos en la forma de mejorar la seguridad de nuestros servicios de una manera óptima y sin una inversión muy grande. Bien, entonces, esto a manera de resumen, vamos entonces ahora a hablar un poco de lo que es la red. En este caso, pues ya habíamos adelantado un poco y debemos tener en cuenta que vamos a tener en nuestros servicios sucesos iniciadores. Es decir, nosotros tenemos en nuestros servicios posibles eventos que inician como con una chispa que es la que inicia el incendio. Es básicamente algo así. Tenemos unos sucesos iniciadores que en ese caso son aquellos que van a provocar que ocurra un evento adverso, como la exposición accidental de un paciente o como, por poner un ejemplo, la equivocación en el paciente que vamos a irradiar. Entonces tenemos un conjunto de sucesos iniciadores que es muy grande y que ese conjunto de sucesos iniciadores pues usualmente viene de unos modelos que se crean a partir de expertos en el tema que determinan cuáles son esos sucesos iniciadores y también pues de reportes de accidentes a nivel mundial. Además de eso, pues los sucesos iniciadores tienen características. Pueden ser sucesos iniciadores que sean provenientes de un error humano o que sean provenientes de un fallo de un equipo, por lo cual esos sucesos iniciadores, cada uno de toda esa lista de sucesos iniciadores va a tener un tipo. Además de eso está la descripción. ¿Cuál es el suceso iniciador que estamos estudiando? Y una etapa en la cual ocurre. Puede ser, como habíamos mencionado, la etapa de simulación, la etapa de planeación, de delimitación, de tratamiento diario, de sesión inicial, etcétera, etcétera. Por lo cual, estos atributos son propios de los sucesos iniciadores y no van a cambiar a lo largo de un análisis de riesgo. Sin embargo, también tenemos otros atributos que tienen esos sucesos iniciadores y es, por ejemplo, la frecuencia con la que ocurre. Si un iniciador ocurre constantemente, pues decimos que tiene una frecuencia más alta. También tenemos asociado a cada uno de esos iniciadores la probabilidad de falla del conjunto de barreras que tiene diseñados para evitarlos, por lo cual vamos a tener pues esta probabilidad de falla. El nivel de consecuencias, es decir, cada uno de los sucesos va a tener pues una consecuencia mayor o menor. Podemos tener, por ejemplo, consecuencias muy altas que pongan en riesgo la vida de los pacientes, de varios pacientes, o podemos tener consecuencias que simplemente sean una desviación de la dosis, pero que no vayan a causar un daño en el paciente.
Entonces, también tenemos que cada uno de los iniciadores tiene una consecuencia. Y a partir de esa frecuencia, de la probabilidad de falla del conjunto de barreras y de las consecuencias, es que se determina el riesgo, tal como se estudia en la evaluación, en el análisis de riesgo con la matriz de riesgo. Por lo cual, este riesgo también es una característica de cada iniciador y la idea es que esos riesgos se mantengan lo más bajo posible, que la cantidad de iniciadores con riesgos altos sean lo menor que se pueda. Ahora bien, del otro lado tenemos el conjunto de las barreras, que está compuesto de, como les había mencionado, reductores de frecuencia, de consecuencia y barreras directas, que son aquellos elementos de seguridad que tienen diferentes propósitos y que nos ayudan a que los iniciadores tengan un riesgo bajo o medio y que de esta manera pues tengamos una instalación segura. Estas barreras actúan en diferentes tiempos, puede ser antes de que ocurra el iniciador, en el momento en que ocurre o después de que ocurre el iniciador. Y son de diferentes tipos, pueden ser barreras tecnológicas, enclavamientos, protocolos, procedimientos, capacitaciones o formación. Todos estos elementos que son eh, elementos de seguridad, pues son los que componen este conjunto de barreras. Y por supuesto, las barreras también tienen unas características. Hay un tipo, es decir, si son reductores de frecuencia, barreras directas, que denotamos como BA, o reductores de consecuencia, la descripción de la barrera y la robustez. Esta robustez va a ser un atributo muy importante porque la robustez nos dice la capacidad que tiene la barrera de actuar. Y hay unas barreras más robustas que otras. En suma, lo que tenemos son dos grupos de nodos. Recordemos que lo que vamos a hacer ahora es construir una red o definir cómo es la red, porque como lo vimos desde el inicio, lo más importante en las redes complejas es que tenemos algunas cosas que están conectadas de alguna manera. Esas cosas o esos nodos, en este caso, son dos grupos diferentes, los sucesos iniciadores y las barreras, cada uno con sus características. Ahora bien, debemos definir cómo están conectadas las barreras y los sucesos iniciadores. Aquí lo que tenemos es que si un suceso iniciador, eh, si una barrera, perdón, está, digamos que evitando, reduciendo la frecuencia o reduciendo la consecuencia de un iniciador, pues esta barrera va a tener un link con ese iniciador. También podemos hablar de que un suceso iniciador y una barrera están unidos o tienen un link si están dentro de una secuencia accidental. Entonces, de esta manera, los links se establecen entre sucesos iniciadores y barreras únicamente. Ahora bien, los links o los pesos, los links o conexiones que tienen estos sucesos iniciadores con las barreras tienen un peso. Y ese peso está dado por la robustez de la barrera. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una barrera más robusta, pues eso significa que la conexión entre el suceso iniciador va a ser más grande. Y de esta manera vamos a tener links que tienen un peso de 1, 4, 8, 16 o 32, que son los valores de robustez que se plantean en el método de la matriz de riesgo para las barreras. Al final tenemos esta red que vemos aquí, un conjunto de iniciadores que está relacionado con las barreras, que son aquellas barreras que actúan en cada uno de ellos. Y además tenemos un peso del link que está dado por la robustez de la barrera. Hasta aquí entonces tenemos una interpretación intuitiva de las relaciones existentes entre sucesos y barreras, de manera que hemos creado la red que llamamos la red de sucesos iniciadores y barreras. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues nos interesa crear un algoritmo para que nosotros podamos determinar cuál es el riesgo de cada uno de esos sucesos iniciadores basados en las conexiones a las barreras que tiene. Entonces, lo que tenemos aquí es que vamos a necesitar hablar un poco de los niveles de frecuencia, de probabilidad de falla, de consecuencias y de riesgo para establecer ese algoritmo. Entonces, pues, bueno, muy rápidamente vamos a ver que dentro de las características de los sucesos iniciadores encontramos la frecuencia, la cual está dada, según el método de la matriz de riesgo, en 4 niveles: alta, media, baja y muy baja.
dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de cada suceso iniciador. Entonces vamos a tener, en este caso, la característica de frecuencia como una especie de semáforo con cuatro niveles. En la probabilidad de falla del conjunto de barreras directas, que son las que denotamos como BA, estas barreras, el conjunto de barreras también nos da la probabilidad de falla de las barreras y está dada por la cantidad de barreras que tiene. También tenemos cuatro niveles, probabilidad alta, media, baja y muy baja. Y en el caso de las consecuencias, igualmente tenemos cuatro niveles que están dados por la desviación de dosis en porcentaje para varios pacientes. Por ejemplo, la muy alta es la desviación mayor al 10% en varios pacientes. Al final, el riesgo se determina a partir de la frecuencia o el nivel de frecuencia, el nivel de probabilidad de falla de las barreras y el nivel de consecuencia, es decir, de F, P y C. Esa combinación la buscamos en la tablita o en la matriz de riesgo y aquí encontramos el nivel de riesgo asociado para el suceso iniciador con una F, una P y una C establecidas. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo que hace el análisis a nuestra red? Básicamente parte de una frecuencia que debe tener el iniciador, ya sea en el modelo o en el servicio en donde se va a hacer el análisis de riesgo, y la consecuencia que usualmente viene con el modelo de la radioterapia. A partir de eso, es muy sencillo determinar cuántas conexiones de tipo BA tiene el suceso iniciador y de esta manera podemos establecer cuál es el nivel de la probabilidad de falla, es decir, la P. Con F, P y C determinamos entonces el riesgo en el que llamamos el primer cribado. Sin embargo, el método de la matriz de riesgo también contempla la robustez de las barreras y como les había mencionado, está asociada con el tipo de barrera en cuanto a si es formación, protocolo o carga de trabajo, señales o mejoras tecnológicas. Cada una de las barreras pues tiene una robustez y a partir de esa robustez podemos tener una disminución, por ejemplo, en el nivel de frecuencia, en el caso de que haya que que la productoria, o mejor dicho, que la multiplicación de la robustez de los reductores de frecuencia, si es mayor o igual a 32, podemos disminuir un nivel, y si es mayor a 64, podemos disminuir dos niveles. Todo esto viene del planteamiento de la matriz de riesgo, pero nosotros lo transformamos de manera que utilizamos los links que hemos definido, y por eso tenemos aquí las productoras. En todo caso, la robustez de los reductores de frecuencia asociados al suceso iniciador nos permiten, en algunos casos, disminuir el nivel de frecuencia. Lo mismo ocurre para la probabilidad de falla del conjunto de barrera, en donde existen unas reglas basadas en la multiplicación de la robustez de las barreras directas, que nos permite disminuir uno o dos niveles la probabilidad de falla o la P. Y asimismo, la reducción de las consecuencias a partir de la robustez del conjunto de reductores de consecuencia que tiene el suceso iniciador. Toda esta información la podemos sacar de la red y de hecho pues está establecida esas reglas para reducción ya sea de C, P o F a partir de los links que tiene la red. Al final, para el segundo cribado lo que tenemos es que una vez se ha hecho el análisis de si se reduce o no la F, la P y la C, pues volvemos a determinar el riesgo. Bien, aquí tenemos un ejemplo en donde la frecuencia es media, la probabilidad de falla media y la consecuencia media, por ende, un riesgo medio, que es lo que podemos buscar acá en esta tablita. Entonces, tenemos entre 1 y 50 sucesos iniciadores por año para la frecuencia media, una barrera directa para la probabilidad media y consecuencias medias, que es una desviación mayor a la referencia y menor al 5% de dosis. Eso nos da un riesgo medio. Entonces, esto nos da una idea de cómo es, por ejemplo, un suceso iniciador que tiene un riesgo medio. Sin embargo, pues esta tablita es la que nos da todas las combinaciones posibles de los 4 niveles de F, de los 4 de P, de los 4 de C y el respectivo. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es, a partir de la red que hemos planteado, obtener los datos de los riesgos para cada uno de los sucesos iniciadores. Pero resulta que hemos trabajado solo con lo que conocemos como redes dummy.
que son las redes que estaban dibujadas en las diapositivas anteriores, en donde tenemos unos pocos sucesos, dos sucesos, unas barreras, y que sirven de modo de ejemplo para entender cómo son esas relaciones. Pero cuando nos vamos a un modelo real, cuando nos vamos a un caso real en donde nos encontramos con 110 sucesos iniciadores y 127 barreras, nos encontramos con una red que es mucho más grande y en donde pues requerimos obviamente la computación para hacer todos estos análisis. Entonces existen unos modelos de errores y fallos potenciales en radioterapia, que son el modelo MAR y el modelo MARTA. El modelo MAR es la radioterapia convencional o clásica, digamos, eh, y la radioterapia con técnicas avanzadas está en el modelo MARTA. En el caso de la radioterapia con técnicas avanzadas, hablamos de IMRT, BIMAT, radiocirugía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hemos tomado el modelo MARTA para poder crear la red de sucesos iniciadores y barreras y hacer un análisis de los resultados que obtenemos. Entonces, bien, ¿cómo se crea esa red o qué es lo que nosotros tomamos del modelo para crear la red? Pues resulta que en el modelo nosotros nos encontramos con una secuencia accidental. En ese caso, la secuencia accidental simplemente está determinada por el suceso iniciador, en este caso está codificado como DEC05, omitir en la ficha de tratamiento un volumen secundario de tratamiento. Y aparte de eso, en el libro, en el modelo de errores y de fallos, tenemos las barreras asociadas a ese suceso iniciador. Barreras directas, reductores de frecuencia y reductores de consecuencia. Esto digamos que es lo que nos trae este modelo. Y a esto es a lo que llamamos una secuencia accidental. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la red de sucesos y barreras, pues nos encontramos que esa misma información que está dentro del modelo en el libro, la podemos plantear como estos nodos que están ahí también codificados y las conexiones, que recordemos que las conexiones están dadas por el peso que es la robustez de la barrera. Entonces, al final, lo que ocurre es que podemos representar todo el modelo de errores y fallos potenciales, en este caso del modelo Marta, como una red compleja. En este caso, lo que hemos dibujado es en el centro, en el círculo interior, tenemos los sucesos iniciadores y en el círculo exterior están las barreras. Además de eso, el peso de los links está dado por una escala que va desde un azul oscuro hasta un rojo, denotando como rojos los que tienen más peso, es decir, las barreras con mayor robustez. Aquí en este caso nosotros podemos ver también que hay unas barreras que tienen más conexiones, es decir, podemos ver cuáles son aquellas barreras en donde tenemos que tienen más impacto en cuanto a número de conexiones se refiere, por lo cual podemos visualmente identificar cuáles son aquellas que están impactando en más sucesos iniciadores. Y no solo eso, sino también determinar cuál es el peso del link o determinar la robustez de estas barreras. Al final nos encontramos con una red que, como les comentaba, tiene 100 nodos de sucesos iniciadores, 110, perdón, de iniciadores, 127 de barreras, y tiene más o menos 1000 conexiones, por lo cual estos modelos son bastante difíciles de crear, por eso lo crean pues conjuntos de profesionales que durante mucho tiempo estudian cuáles son esos eventos adversos, cómo se relacionan las barreras, etcétera, etcétera. Entonces, estos modelos más el algoritmo que diseñamos para hacer el análisis de riesgo en la red, nos permiten determinar cuáles de esos sucesos iniciadores están en riesgo alto, medio, bajo o muy alto. En este caso, por ejemplo, en el modelo Marta, tenemos un único suceso iniciador con riesgo alto, y lo vamos a ver, y tenemos pues en su mayoría sucesos iniciadores con riesgos bajos y algunos con riesgos medios. El color de los links me identifica a cuál suceso iniciador está apuntando la barrera. Si es uno con riesgo medio, alto o bajo. Entonces, en suma,
podemos tener una visualización que nos resume la cantidad de riesgos que hay, en este caso en el modelo, las barreras más importantes y los colores de los links, en este caso, que están relacionados con el iniciador al cual impactan, pues están dándonos una gráfica donde vemos mucho azul, es decir, que tenemos muchos riesgos bajos. Ahora bien, como nosotros vimos, la red también tiene características de los nodos, por lo cual lo que tenemos es que podemos navegar a través de esas características y caracterizar la red o hacer un análisis de cuántos sucesos iniciadores con cada nivel de riesgo hay en cada etapa, que estos son pues los resultados que tenemos usualmente en el análisis de riesgo. Ahora bien, lo que hemos encontrado acá es la segunda característica que habíamos mencionado, la capacidad de búsqueda dentro de los atributos o características de los iniciadores y las barreras, y la capacidad de coger esas características y categorizarlas por etapa o por otra adicional. Además de eso, una de las características que brindan las redes complejas es la posibilidad de visualización, que nos permite hacer un resumen visual de lo que tenemos en nuestro servicio o en nuestro modelo de la radioterapia o, como dijimos, de cualquier otro servicio. Bien, entonces hasta aquí lo que hemos hecho es plantear ahora la radioterapia o el proceso de la radioterapia como una red compleja, donde nosotros podemos aplicar el método de la matriz de riesgo a través de un algoritmo y además de eso visualizar. Pero como dijimos, también tenemos otras posibilidades en cuanto a la dinámica del servicio. Entonces resulta que nosotros no solo estamos, es decir, los sistemas complejos no solo se estudian a partir de lo que ocurre en un momento específico, sino que también se estudian a partir de la dinámica que resulta de, por ejemplo, quitar nodos o quitar links. En este caso, nosotros vamos a utilizar el fenómeno de la percolación, que estudia la adición de nodos o links en una red. Entonces, básicamente, la percolación lo que nos dice es que, en principio, tenemos unos sucesos iniciadores aislados a los cuales le vamos agregando barreras y de esta manera vamos construyendo la red del modelo MART. Sin embargo, como nosotros ya tenemos esa red, lo que queremos hacer es estudiar cómo, cómo funciona o cómo va a ser, en este caso, la dinámica del modelo Marta cuando es sometido a fallas aleatorias de barreras. Es decir, nosotros vamos a ir quitando barreras de a poco, aleatoriamente, hasta que lleguemos a un punto en donde ya no hay barreras. Y vamos a ver cómo se comporta el sistema, eh, cuál es la ruta que va a seguir en cuanto a la cantidad de sucesos iniciadores en cada uno de los niveles de riesgo. Entonces, en nuestro caso, nos interesa ver cómo cambia el número de iniciadores en cada nivel cuando se somete una red a una falla masiva de barreras o a una fracción de falla. Por lo que aplicaremos el algoritmo para determinación de riesgos en cada eliminación de barrera. Simulamos fallas aleatorias de barreras desde la falla de una hasta el colapso total. Es decir, vamos quitando una barrera, a esa red que quedó sin una barrera, le quitamos la otra, y así aleatoriamente hasta quitar todas. Y hacemos 100 experimentos desde el fallo de una hasta el colapso total. Hallamos el promedio en cada una de las fracciones y el intervalo de confianza para la cantidad de iniciadores en cada nivel de riesgo, que va a estar relacionada con una fracción de barreras que fallan. Es decir, aquí vamos a mezclar o a combinar la teoría de la percolación, que viene de la estadística, de la mecánica estadística y de la estadística en general, eh, le vamos a agregar el algoritmo de análisis de riesgo y lo que vamos a obtener es esta gráfica que nos dice cómo va a cambiar el modelo Marta a medida que hay una fracción de barreras eliminadas. Entonces, ¿qué encontramos acá? En principio, tenemos muchos sucesos iniciadores que tienen un nivel de riesgo bajo, que es este azul que vemos acá. Es decir, cuando la fracción de barreras eliminadas es cero, cuando no hemos eliminado ninguna, tenemos, como vimos en la red, en su mayoría sucesos iniciadores azules con riesgo bajo. Unos cuantos más, unos cuantos, perdón, que tengan ustedes, perdón. Entonces, tenemos unas fallas,
dependiendo pues la cantidad o la fracción de falla de barreras, pues vamos a tener un aumento en el número de riesgos medios o en el número de riesgos altos, que en este caso están representados los medios por el color verde y los altos por el color amarillo. Por lo cual, lo que tenemos es que vamos a ir identificando que los riesgos medios aumentan hasta que se encuentran con la gráfica o con la línea de los sucesos iniciadores de riesgo bajo. En este punto donde se encuentran los riesgos bajos con los riesgos medios, es donde nosotros definimos un punto crítico o una fracción de barreras crítica en donde el sistema va a cambiar a un dominio de riesgos medios. Es decir, de esta fracción de barreras que fallan en el modelo Marta en adelante, vamos a encontrar que hay más riesgos medios. Luego, si seguimos avanzando en la eliminación de barreras, vamos a encontrar que hay un punto en donde se encuentran los riesgos medios y los riesgos altos. Y de esta manera encontramos que ese punto crítico, que llamamos el punto crítico de los riesgos altos, es una fracción de barreras, de falla de barreras, en donde de ahí en adelante vamos a encontrar que hay la mayoría de sucesos iniciadores en un riesgo alto. Por lo cual, como habíamos mencionado, vamos a tener unas fases en donde dominan un tipo de riesgo. Bien, entonces, bueno, ahorita leemos los chats. Creo que hay un chat. Ya ahorita lo leemos. Bien, entonces esto es simplemente una simulación de cómo se comportaría el modelo Marta con falla de fracciones de barreras y además de eso, cómo va a pasar de un dominio de riesgos bajos a un dominio de riesgos medios y después a unos riesgos altos. Lo que encontramos, curiosamente, es que no entramos en un dominio de riesgos muy altos. Esto, digamos, para el modelo Marta. Puede que en algún otro sistema o en algún otro servicio o en un servicio particular encontremos esto. Entonces, bien, encontramos puntos críticos en el modelo Marta. Con una falla aleatoria del 46% se genera un dominio de riesgos medios y con una falla del 59% un dominio de riesgos altos. De esta manera conocemos el comportamiento que seguirá el modelo frente a la falla aleatoria de un porcentaje de barreras. Y entonces tenemos aquí el tercer punto de predecir el número de iniciadores en cada nivel para la falla de una fracción de barreras. Bien. Por último, lo que tenemos es la aplicación del método a través de un software en servicios reales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Nosotros tenemos lo que propusimos para el estudio de los servicios reales, fue hacerlo un poco más sencillo para que no tuviéramos, pues que los físicos médicos o las personas que trabajan en los servicios tuvieran que tardar mucho tiempo haciendo pues el análisis. Entonces, lo que proponemos es que si bien tenemos un modelo de la radioterapia en el modelo Marta, pues los servicios reales no van a contar con todas las barreras que se proponen allí. Por lo cual, le dábamos a ellos un Excel en donde simplemente cambiaban entre un sí o un no si existía la barrera, y además de eso, pues podían darle la frecuencia con la que ocurre cada uno de los iniciadores. Eso básicamente es un Excel que se llena con una lista de chequeo y nos permite entonces después quitar las barreras que no están en el servicio real y volver a hacer el análisis de riesgo con nuestro algoritmo para determinar cuáles sucesos iniciadores están en cada nivel de riesgo. Lo que encontramos es, en un ejemplo de una de estos servicios reales, encontramos esta red. Como ven, las conexiones ya no son tan azules, vemos más amarillos y esas barreras que eran más importantes en el modelo Marta, digamos que ahora están impactando también unos sucesos iniciadores con riesgo alto. Entonces la red visualmente se ve distinta porque tenemos más riesgos altos y menos barreras. Ahora bien, de estos servicios que estudiamos, que fueron 3 en el 2022, como les digo, ya esos centros no son los mismos este año, es decir, han mutado muchísimo y por lo tanto no podemos pues asegurar que el análisis de riesgo que se hace en un momento va a ser así durante toda la vida
durante todo el funcionamiento del servicio. Incluso es probable que a diario cambien esas redes que representan a los servicios. Por lo cual, se estudiaron en el 2022 de la manera como lo explicamos anteriormente y planteamos la posibilidad de implementar aquellas barreras con robustez hasta el nivel normal, que si lo recuerdan, son barreras que están relacionadas con formación, protocolos, cargas de trabajo y tareas de personas. Es decir, son barreras con un nivel de robustez bajo, que no son difíciles de implementar o no tienen un costo tan elevado en algunos casos. Y comparamos la implementación de esas barreras con menor robustez con la implementación de las barreras con robustez mayor para analizar la mejor opción. Lo que encontramos sobre un porcentaje de 100 sucesos iniciadores es que cuando tenemos en el primer centro, que es este de acá, cuando nos vamos a ese centro, encontramos que el nivel actual, es decir, el nivel en el momento en que se hizo el análisis de riesgo era de 8,18% de riesgos altos, 22,7% de riesgos medios y 69% de riesgos bajos. Si se implementan, que es una de las opciones que le damos, las barreras más robustas, que son además las más costosas, porque son mejoras tecnológicas o enclavamientos, pues lo que tenemos es que se reduce los riesgos medios pasan de 22,7 a 21,8. Es decir, hay una reducción muy leve de los riesgos medios. En cambio, si se implementan las barreras menos robustas, que son a su vez las menos costosas, encontramos que los riesgos altos disminuyen a 1,82, por lo cual para el servicio 1 es mejor que se implementen las barreras menos robustas y por ende más económicas. En el servicio número 2 encontramos lo mismo, el mismo comportamiento, hay una mayor reducción de los riesgos con las barreras menos robustas, al igual que en el servicio 3. Por lo cual, lo que encontramos es que para estos servicios, la implementación de las barreras menos robustas resulta una mejor opción frente a la implementación de las barreras más robustas. Esto no significa que las barreras más robustas no sean importantes, ya que como lo mencionamos al principio, lo que queremos es reducir el número de riesgos altos al número más bajo posible. Por lo cual, esto sirve como una opción para primero implementar las barreras menos robustas y después, con el tiempo, implementar las más robustas. También hicimos un análisis de las características de los puntos críticos para la fase de dominio de riesgos medios y altos para estos servicios. Y encontramos para el dominio de riesgos medios valores desde 0,29, es decir, que si hay una falla de 29% de las barreras, pues se entra en un dominio de riesgos medios, en el servicio 1, en el 2 con un 32% y en el 3 con un 17%. Y en el caso de los riesgos altos, se necesitaría una falla del 47% para el servicio 1, 42% para el servicio 2 y 34% para el servicio 3. Por lo cual, lo que tenemos es que esos puntos críticos son menores para los servicios reales, que era lo que esperábamos. Y estos puntos críticos nos pueden ayudar a predecir en qué momento nosotros entramos a un dominio de riesgos medios o dominios de riesgo. Entonces, bien, esto era lo que habíamos, lo que habíamos entonces planteado para el análisis de riesgo. Sin embargo, pues han surgido nuevas preguntas y hay cosas que debemos ahora preguntarnos acerca de esta implementación con las redes complejas. Por ejemplo, ¿podemos determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso iniciador si otro ha ocurrido? Eso digamos que es una de las preguntas que ahora podemos abordar. ¿Cómo podemos determinar si un suceso iniciador ocurrió, cuál puede ocurrir? Eso es una de las preguntas que se abren ahora con este nuevo planteamiento. Además, podemos definir la defensa en profundidad a partir de la red, es decir, podemos definir la defensa en profundidad en esta red. Si bien en los modelos de análisis de riesgo tenemos una definición de la defensa en profundidad, ¿cómo la definiríamos acá? Podemos clasificar las barreras con una métrica propia para este método con redes complejas. Es decir,
podemos clasificar las barreras no solo por la cantidad de conexiones, sino por características diferentes a las que se han planteado hasta el momento y que nos sirva más para determinar los cambios en los riesgos. Pues bueno, esto es algo que vamos a ir viendo y que seguramente en los próximos años se verán los resultados. Y bueno, antes de ir a las conclusiones, eh, quiero hacer unos agradecimientos, en especial porque pues hay que recordar que como acabamos de ver, todos los servicios se pueden representar como una red compleja. Y en este caso, las redes complejas tienen unos comportamientos que no son lineales. Además de eso, los cambios en los componentes de las redes pueden llegar a provocar cambios abruptos en el sistema. Y en este caso, pues es importante que recordemos que nosotros somos parte de esas redes complejas. Y cada uno de los servicios en donde estamos o cada uno de los lugares en donde vamos a ir a trabajar son esa red compleja y nosotros nos vamos a meter allí, vamos a estar inmersos dentro de ella. Por lo tanto, pues los grupos de trabajo son fundamentales en el desarrollo de cualquier práctica, ya sea la radioterapia, la medicina nuclear, la radiología. Siempre vamos a tener un grupo de trabajo que nos respalda. Y en este caso, quiero agradecer a la Fundación Santa Fe, a su equipo de radioterapia, quienes fueron los que se tomaron pues el tiempo y la dedicación para enseñarme la práctica hospitalaria, quienes me guiaron en este trabajo de tesis y que, bueno, pues es el resultado que vemos ahora. También a los físicos médicos que participaron en las aplicaciones del método en los servicios reales, a la clínica, al equipo de la Clínica del Occidente. En ese caso, la Clínica del Occidente es el lugar donde actualmente desempeño mis labores y donde también pues, se ha puesto en práctica este método. Y por último, también a la Fundación Clínica Chayo, que es donde también realizo labores y donde pues actualmente hemos recibido un certificado que ha sido muy valioso y que nos ha mostrado que el trabajo en equipo es fundamental. Y bien, para concluir, entonces lo que tenemos es lo que ya habíamos adelantado, tenemos una nueva interpretación, además intuitiva, de la relación entre los sucesos iniciadores y las barreras, que facilita su comprensión y además de eso permite un análisis tanto de componentes individuales como del sistema completo, una optimización de recursos a partir de el estudio de los servicios reales, en donde hemos planteado la posibilidad de incluir barreras menos robustas y más robustas, y la identificación de los puntos críticos en el análisis de falla de barreras. Esto, digamos, es lo que nos deja este nuevo planteamiento, y además de que nos abre la posibilidad a nuevas características en el análisis de riesgo en pro de la gestión de ellos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Muy, muy excelente. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta presentación. Digamos que es el fruto de un largo camino de trabajo, de análisis, es muy, muy bueno. De verdad, eh, admirable el trabajo que realizaste en tu tesis. Creo que viene también de la universidad, de la UPTC. Sí, señor, también. Sí, Ya, señor. ya viene de atrás trabajando esto. Sí, Eh, efectivamente en la UPTC desarrollé el trabajo de de la gráfica que se veía de electroencefalogramas. Ese fue claro, el muy, muy bueno. No sé, alguna pregunta que tengan la audiencia. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en un momentico se me dañó el acelerador y no vi ese pedacito. ¿Esto es un aplicativo que uno lo puede utilizar en los diferentes servicios? O sea, como un programa, o es, ¿cómo?
Bueno, pues digamos que a eso apunta. Lo que pasa es que en la tesis se desarrolló un software, pero un software muy sencillo, sin una interfaz pues gráfica desarrollada y digamos que pues no nos dio el tiempo tampoco porque eran muchos los cálculos, muchas las cuentas que tocaba hacer y escribir el libro y demás. Entonces, al final, sí tenemos una especie de software que está en código bruto, pues, sin interfaz, que nos permite hacer estos análisis. Además, pues, nos permite la opción de ir viendo qué pasa si de pronto hoy falló una barrera, entonces la quito y hago otra vez el análisis completo. Entonces, ahí, pues, digamos que sí es un software que nos permite gran cantidad de análisis por el momento, pero no se ha lanzado como al mercado, como para que se use, y tampoco pues está mm, como tal con una interfaz gráfica en este momento. Pero a eso es a lo que apunta precisamente. Buenísimo, buenísimo, Manuel. Yo creo justamente ahora, pues, digamos que con la inteligencia artificial y con Visual Basic y todo lo que hay ahora, deberías de seguir e implementar todo ese esfuerzo que has hecho en un programa en el cual, pues, obviamente, depende de ti si es gratis o, o para la gente que lo puede utilizar y que tenga sus análisis de, de sus servicios como tal, ¿no? O sea, sería una muy, muy buena herramienta para todo, junto pues con la del foro, como dice acá los participantes, ¿no? Sí. Y el Ah, bueno, Zebra y todo eso. sí, aquí nos dicen que es importante evaluar el riesgo a partir de la ausencia de una barrera. Entonces, sí, claro, el foro, por ejemplo, lo que hace es decir, bueno, ¿qué pasa si quito esta barrera y analizo los riesgos, cuántos se aumentaron y bueno, cómo cambió el perfil de riesgo? Esto también se puede hacer, como veíamos, pues, digamos, en los servicios reales se quita un grupo de barreras que son las que no están, pero en esta implementación de servicios reales podemos decidir cuáles quitar. Podemos quitar las que tienen más conexiones o podemos quitar algunas en específico, como se ha hecho en algunos estudios en donde se quitan, por ejemplo, las barreras redundantes. Por lo cual, pues, digamos que también existe esa posibilidad con este método de ir quitando barreras y analizando cómo cambia el perfil. De hecho, eso es lo que se hace en las fallas aleatorias, pero también lo podemos enfocar a lo que nosotros... Claro, Manuel, no sé si hay otra pregunta, si no, pues damos por terminada la sesión de hoy. Parece que no. Bueno, sí, señor. Pues nada, muchas Muchas, gracias a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, aquí Cruz nos dice que otra cosa importante es que la barrera, que la herramienta incluya la posibilidad de incluir barreras. Sí, sí, efectivamente ese también es un punto importante. Es bien, bien, bien importante poder incluir barreras. eh, y en especial, pues saber mm, cómo actúan esas barreras es como lo más difícil. O sea, tú tienes una nueva barrera y tienes que mirar con cuál de todos esos sucesos se conecta. Entonces, bueno, pues es también una herramienta que requiere el previo análisis de con cuáles voy a conectar. Entonces, sí, posiblemente vaya a tener alguna opción de incluir estas barreras. Muchas claro que sí, gracias. Manuel. Muchas gracias, Manuel, por tomarte el tiempo de hacer nuestra magnífica presentación. Te damos las gracias desde la Asociación Colombiana de Física Médica y la Mesa de Radioterapia por tomarte el tiempo para hacer esto. A todas las personas de todos los países que nos ven, muchas gracias por conectarse. Vamos haciendo webinars, no sé la próxima cuándo será, pero vamos a lanzar el flyer y ahí se van enterando. De nuevo, muchas gracias y hasta una próxima. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.